en este caso que vamos a revisar el día de hoy, que es justamente ya no tanto el tema del proceso de modelado, porque lo hemos visto en la clase anterior, ya no tanto el tema de importación del dato, porque eso lo vimos en la primera clase. Ahora vamos a enfocarnos en la parte del diseño. ¿Cómo debo yo diseñar un dashboard? ¿Cómo debo yo diseñar un informe? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué parámetros tengo que tener en cuenta para poder hacer ese, ese proceso? ¿No? Como yo he indicado en clases anteriores, eh, Power BI es ser una herramienta muy intuitiva, muy amigable, muchos se aventuran a, a tratar de ir por el propio camino, ¿no? Como se puede decir. En ese proceso, a veces se omiten cosas, como por ejemplo el modelamiento de datos, etcétera. Y también una de las cosas que se omiten es justamente la parte del diseño. Siempre es importante, ¿no? Porque de nada sirve tener un buen proceso de modelado de datos si al final tu tablero tiene un montón de tablas o un montón de gráficos sin sentido o gráficos redundantes, etcétera, etcétera. Entonces el día de hoy vamos a aprender a cómo debemos hacer un proceso correcto y enmarcado bajo cierto enfoque que ahora lo vamos a indicar. Cualquier duda que tengan me lo van dejando en el chat. Yo conforme voy avanzando con la sesión, de rato en rato voy revisando el chat y voy solventando algunas dudas que tengan. Ya en la clase, como siempre, vamos a hacerlo con esa dinámica. ¿Ok? Ah, y antes de ello, pues, como indicaba el coordinador, felicitarlos, la verdad, agradecerles también por darse este espacio de 1 hora y 30 minutos para poder justamente capacitarse de esta herramienta, ¿no? También entendemos que el día es un poco complicado porque fin de semana, sábado, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero antes de hacer sus actividades, importantísimo, ¿no? Sentarse 1 hora y 30, terminamos 7:30 para poder justamente formarnos en la parte de Power BI. Continuar con nuestra formación en Power BI. Bien, temario para el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de storytelling, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha escuchado acerca de storytelling, si alguien ha escuchado algo de storytelling, me lo deja igual en el chat. Y vamos a ver también las reglas básicas del storytelling, ¿no? Aprenderemos conceptos claves para un buen diseño de un dashboard o de un tablero. ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué consideraciones debo tener al momento de hacer el proceso de creación de un tablero? Luego vamos a continuar con nuestro taller práctico, ¿no? Ya hemos hecho un primer análisis, la semana pasada estuvimos haciendo un análisis interesante, ¿no? Respecto al tema de funciones en Perú, y vamos a continuar justamente avanzando en ese tablero. Bien, ¿qué es storytelling? ¿No? A lo largo del tiempo, la humanidad o el ser humano ha tenido ciertos mecanismos para poder transmitir lo que siente, lo que piensa, lo que hace, ¿no? En este caso, por ejemplo, si hablamos pues de la época eh, de nuestros primeros ancestros, ¿no? Quienes de repente, pues, antes incluso de la formación de la civilización como tal, ¿no? En este caso, los humanos que vivían en cuevas, en cavernas, etcétera, ¿no? Transmitían su día a día, ¿no? Mediante las pinturas rupestres, ¿no? Esas pinturas que justamente, ¿no? Con cierto método ellos intentaban plasmar dentro de las cuevas, dentro de las cavernas. Y así sucesivamente, conforme estado avanzando el ser humano, eh, en la época, por ejemplo, greco-romana también, mediante la poesía, la lírica, un poco más adelante mediante la pintura, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, a lo largo del tiempo, el ser humano ha intentado comunicarse y plasmar sus vivencias prácticamente contando historias, ¿no?
Y justamente de eso habla el storytelling, que es el arte de contar historias. Y las historias se pueden contar usando palabras, usando imágenes y obviamente datos. ¿Ok? Davis, pero ¿qué me estás hablando? Ustedes me pueden decir. ¿Esto es importante para mi curso de Power BI? Sí, es muy importante, porque como le he indicado hace un momento, ¿de qué me sirve tener un buen modelo de datos si al final mi tablero no cuenta una historia? Yo tengo que enfocar mi tablero a que cuente una historia. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve el storytelling? Sirve para poder transmitir un mensaje que contacte con el público y que quede como una huella. ¿Ok? Ese contacto con el público, ese contacto con los usuarios, con el usuario final que va a utilizar mi dashboard, que va a utilizar mi informe, ¿no? Tiene que ver un contacto, un buen contacto, vamos a llamarlo así, ¿no? Te tiene que transmitir un correcto mensaje, porque si no, luego pasa de que, oye, ¿y qué me quiere decir esta gráfica? Oye, ¿y qué me quiere decir esta tabla? No entiendo. Entonces, tenemos que ponernos en los zapatos de los usuarios, en este caso. Un ejemplo de data storytelling para que entiendan un poco más el concepto de ello. Por ejemplo, ¿no? Yo veo esta imagen y para quienes conocen a este señor que está en esta imagen, o no sé quiénes de repente lo ubican, ¿no? Es uno de los futbolistas más famosos del mundo, ¿no? Muchos de ustedes seguro ya lo ven y dicen, ah, CR7, ¿no? Cristiano Ronaldo, ¿ok? Y ustedes ven en la imagen que Cristiano Ronaldo está cogiendo dos botellas de Coca-Cola, ¿no? En una rueda de prensa. Y yo veo hacia el lado derecho una imagen donde aparece un gráfico y hay una caída, ¿no? Hay una caída. ¿Y qué me quiere decir esto? ¿Qué me quiere decir justamente esta caída? Incluso me indica esto, ¿no? Un porcentaje hacia abajo. Entonces, si yo concateno estos conceptos que yo justamente les lanzo, pues voy armando una historia. Pero toda historia necesita de una explicación para poder entenderlo. Si yo lo veo así, yo no lo entiendo. Pero si yo lo contara de la siguiente manera, yo dijera, el futbolista Cristiano Ronaldo, en una rueda de prensa, en una Eurocopa, que se juega, valga la redundancia, en Europa, que es un torneo de selecciones de fútbol, él como capitán de la selección portuguesa de fútbol, se sienta en una rueda de prensa para poder solventar las dudas y consultas que tengan los periodistas, y él coge las botellas de Coca-Cola y dice, Coca-Cola no, deja las Coca-Colas debajo de su sitio, coge su botella de agua y dice, agua. Eso tuvo un impacto en la bolsa de Coca-Cola, en las utilidades de Coca-Cola, porque hubo una caída, ¿no? Hubo una caída. 14 de junio de 2021, si no me equivoco, o 2022, se genera una caída en la bolsa para Coca-Cola. Y solamente con que Cristiano Ronaldo haya hecho eso. Yo ahora, contándoles la historia, ustedes lo entienden. Pero si yo no supiera quién es este señor, ni qué hace la diferencia este gráfico, pues no lo voy a entender. Más adelante vamos a ver cómo queda plasmada esta historia en un tablero, o cómo debería quedar plasmada esta historia en un tablero. Continuamos. Tenemos dos bloques o dos procesos importantes. O mejor dicho, tenemos un proceso importante que es justamente cómo llegar a transmitir los datos y la información recopilada hacia la audiencia. Y tenemos dos grandes diferencias. ¿Cómo no debemos contar una historia? Pues si yo sigo el proceso, ¿qué diferencia hay entre un gráfico y el otro? Entre cómo no contar y cómo contar, ¿no? En ambos casos, yo lo primero que tengo que hacer es recopilar y organizar los datos, explorar los datos que tengo
o que tenemos a disposición. En ambos casos exploro, en ambos casos recopilo, en ambos casos genero nuevos insights, busco patrones, busco tendencias, analizo, reviso qué indicadores puedo implementar, qué pregunta quiero responder, tomando el símil de nuestro modelo de dashboard que estamos haciendo respecto a la tasa de defunción. Ah, ¿cuántas defunciones hay por homicidio? ¿Ha ido aumentando? ¿Ha ido disminuyendo? Me pregunto esos textos, ¿no? Me lanzo esas preguntas, ¿no? Y aquí viene el quiebre. Para contar una historia, tengo que hacer esto, crearla. Tengo que crear la historia. ¿Y cómo creo esa historia? ¿Cómo la creo? Si yo acá no la estoy creando, esto es como no tengo que hacerlo. Aquí es como si verdaderamente tengo que hacerlo de forma correcta. Crear esa historia. Crear, plasmar en un tablero esa historia. Yo inicio de lo más general hacia lo particular. Número total de fallecidos, evolución en el tiempo, primeras causas de fallecimiento o top de causas de fallecimiento total, etcétera. Entonces voy, cuántos son masculinos, cuántos son femeninos, por edades, etcétera, etcétera. Entonces voy plasmando una historia, voy contando una historia, para luego transmitir los datos a la audiencia, ¿no? Datos que son transformados en información, claro está, y en conocimiento, para que después puedan ser transmitidos, pues, a nuestra audiencia, a nuestros usuarios, ¿no? Importantísimo, perdón, importantísimo que nuestros usuarios, o sea, ponernos en la piel de nuestros usuarios. Señores, no es igual hacer un tablero, un dashboard para un personal operativo. Pues tiene que tener, de repente, ¿no? Vamos a ponernos en el escenario de una empresa retail, ¿no? Esa empresa que se encargan de hacer ventas de consumo, supermercados, mini markets, etcétera. ¿Ok? No es igual el tablero, el dashboard que yo que yo quiera presentar o plasmar desde la visión de la supervisión de mis vendedores, para analizar mis vendedores, para impulsar mi fuerza de ventas, etcétera, etcétera. No es igual hacer un dashboard de este tipo que hacer un dashboard pues a un director de una empresa, a un gerente de una empresa. El gerente no te va a medir cuál es el mejor vendedor, ¿no? O de repente sí, dependiendo del negocio. Pero de repente el gerente, el director de la empresa, el CEO de la empresa, lo que él querrá hacer, oye, ¿cuál es mi tienda? Si tengo sucursales, por ejemplo, ¿cuál es mi tienda que vende la mayor cantidad de productos? ¿Cuáles son mis mejores clientes en cada una de las tiendas para poder impulsar campañas de marketing, ¿no? ¿Cuál es el escenario o las fechas donde se vende más para buscar una estrategia, ¿no? Son visiones totalmente distintas. Entonces yo tengo que enfocarme, siempre tengo que enfocarme primero, el tablero, ¿hacia qué va a estar enfocado? ¿Cuál es mi audiencia? ¿Quién lo va a revisar? ¿Quién lo va a ver? Hay que tener en cuenta ello. Ahora, la historia. Siempre cuando uno cuenta una historia, eso va a ser mucho más recordado que cuando yo lanzo datos. Se dice que después de hacer una presentación, el 63% de los asistentes recuerdan las historias. O sea, si yo me pongo, por ejemplo, ahorita a contarle la historia de Cristiano Ronaldo con este tema de Coca-Cola, ustedes se van a acordar de eso. Pero si yo lanzo ¿se acuerdan? ¿Recordarán cuánto ha sido el porcentaje que cayó en la bolsa Coca-Cola? No, de repente eso no lo van a recordar, porque simplemente lo vieron y no saben, creo que decía 5, 10%, no recuerdo. Pero ¿recuerdan la historia que les conté de Cristiano Ronaldo? Sí, eso es más sencillo de recordar. Entonces, solamente el 5% de los asistentes recuerda estadísticas o datos concretos.
Por eso es importante. No quiere decir que si yo plasme de un montón de datos mi tablero, quiere decir que sea válido. ¿De qué me sirve si al final mi audiencia ni lo va a recordar? Ni se va a acordar. Pero sí se va a acordar que homicidios tuvo un crecimiento. ¿Pero se acuerdan cuánto fue de repente los homicidios en el 2025? No. Porque entonces eso, hacia ese enfoque hay que llevar. Hay que hacer un enfoque estructurado. Los datos sin una buena historia son solo números. ¿Ok? Datos. Por ejemplo, un libro Excel. Si yo lo veo así, ¿yo qué voy a recordar esos datos, no? O sea, es imposible que me pueda acordar de tantos datos. Pero si yo intento hacer un proceso de explicación, tengo datos más narrativa. De repente aquí ya tengo una tabla un poquito más ordenada, un top visual, porcentajes, etcétera. Aún así, aquí estamos como que al 50% de entendimiento de mis datos. Pero mi enfoque llega estructurado, llegará al 100% cuando, por ejemplo, ya ilustro. Datos más visual. ¿Qué tanto te atrae este producto? Nada, 44%, poco 15%, 19% algo, 22% mucho. Se me va a quedar aquí grabado. Sencillo. Yo voy a recordar que 44% no les atraía ese producto. Y yo tengo que enfocarme en esto. ¿Ven qué diferencia hay de esto hacia esto? No necesito tener una tabla inmensa con datos. Necesito impactar visualmente. ¿Ok? La narrativa más visual genera un engagement, atrapa al usuario, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un tablero de Airbnb. ¿Alguien sabe o ha utilizado Airbnb? ¿No? Airbnb es el aplicativo o la plataforma donde uno puede alquilar, ¿no? Departamentos, alquilar mini departamentos, hospedajes, ¿no? Para que, por cierto periodo de tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos narrativa más visual, lo que genera un engagement, como les dije. Tenemos Airbnb Listing and Reviews Analysis, ¿no? Aquí tenemos el año, 2 años, un filtro, ¿no? Tenemos por acá también, tenemos por acá KPIs, importantísimo, mi business performance, ciudades donde más se usa Airbnb o donde más se alquila Airbnb, ¿no? Etcétera. Y miren, ve, cada imagen, cada gráfico, un título, una breve descripción al final. Un título, una breve descripción. En una tabla, una breve descripción, ¿no? Título, breve descripción. Ese es el enfoque. Pero nos preguntamos, ¿nuestra historia que querramos lanzar será coherente? Tengo que tener en mente que toda historia tiene un inicio y un fin. Pero tengo que hacerme las preguntas. ¿Qué quiero destacar? ¿Cuáles son mis elementos fundamentales para insertar dentro de mi historia? Dependiendo de lo que yo quiera plasmar. ¿Ok? Entenderlo. Importantísimo. Menos es más. Y ese concepto se relaciona a lo que les comentaba hace un momento, ¿no? A esto. A ver, a esto. Menos es más. Esto no me sirve. Me sirve para hacer el proceso que va por detrás, transformación, etcétera. ¿Ok? Nos preguntamos, ¿no? Leonardo da Vinci hace algunos años, o muchos años, nos decía, ¿no? La simplicidad es la máxima sofisticación. ¿Qué errores comunes existen al momento de crear tableros, al momento de crear dashboard? Que piensan por qué es más, es mejor. Porque tiene más gráficos, más tablas, más etcétera, es mejor. O se entiende que como tiene más cosas, por lo tanto es más complejo,
Complejidad o ser complejo asociamos con inteligencia, lo cual no es correcto. O si vemos que hay un exceso, pensamos que hay un buen análisis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Les pongo esta imagen interesante. En mi época universitaria o de colegio, ¿sí? Entre más o menos colegio, universitaria, yo tenía un compañero, tenía algunos compañeros que ellos llevaban sus libros, ¿no? Y en sus libros, cuando empezaban a hacer proceso de lectura, sus libros eran así. Pintaban por acá, Al final todo terminaba rayado dentro del libro. Entonces, ¿yo cómo puedo sacar un resumen de esto? ¿Cómo voy a poder entender? Y hemos dicho que menos es más. Entonces hay que darle un enfoque distinto. ¿Ok? Ahora sí nos enfocamos a la parte de reglas básicas del storytelling. Poner los títulos. Importantísimo, señores. Poner títulos en los gráficos. Miren, ve, qué distinto lo que yo les mostré hace un momento con respecto a CR7 o Cristiano Ronaldo, y qué distinto es que yo ya lo plasme aquí. Coca-Cola se desploma en bolsa por culpa de CR7. El título, la imagen, el gráfico, y dice, Cristiano Ronaldo con su gesto en la rueda de prensa hizo caer las acciones de Coca-Cola un 20%. Sencillo, puntual, y sé a qué se enfoca ese gráfico. ¿Qué me quiere decir? ¿No? Importante poner títulos, ¿no? Títulos. Dar formato. Cuando me refiero a dar formato, que es justamente la clase que estamos haciendo el día de hoy, me refiero a los colores, ¿no? A veces no es necesario tener el eje Y. Si yo ya tengo los datos en las barras, ¿para qué voy a poner un eje Y? Lo elimino. No me sirve. Estos guiones que hacen referencia al eje Y no me sirven. Mírenme, me basta con tener un gráfico de este tipo, que se pinte la barra que tiene la mayor cantidad de datos. El resto, no que no interesa, pero el resto no le enfoco. ¿Ven la diferencia? Tenemos que elegir los colores. Yo he visto tableros donde le meten azul, amarillo, naranja, verde, ¿no? Así bien psicodélicos, ¿no? Que no digo que esté mal. Bueno, visualmente no se ve muy bien, ¿no? Pero siempre es importante utilizar colores corporativos, señor. Si estoy haciendo un tablero para Coca-Cola, pues lo hago rojo. Si estoy haciendo un tablero para Facebook, lo hago azul. Si estoy haciendo un tablero para Instagram, ¿no? Lo hago de color fucsia, ¿no? Por ahí. Si estoy haciendo un tablero para, no sé, el Corte Inglés, verde. Saba Falabella, verde. ¿Ok? Para Mercado Libre, azul. Mírenme, regreso a mi... Esto, mira, Airbnb es de este color. Y miren las gráficas, ¿no? Entonces, enfocarlo de esa manera. Por ejemplo, ¿no? Aquí tengo colores corporativos, miren, ve. Qué bonito ese tablero, ¿no? Tiene su mapa, su gráfico, un breve texto que cuenta seguramente la historia, por acá más texto, KPIs, ¿no? Qué interesante, ¿no? Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. Hay que elegir bien los colores, más allá de los colores corporativos, hay que elegir bien los colores en general. No usar color arcoíris, si no tiene ningún tipo de relación. Siempre, al momento de crear un dashboard y al momento de crear los gráficos, de nada sirve que yo tenga varios colores si no tienen una relación. Yo siempre entiendo y la cabeza, nuestro cerebro humano siempre piensa, el verde es positivo, el rojo es negativo, ¿sí o no? Entonces, si yo ya en mi mente, porque estamos
nosotros estamos o hemos crecido bajo ese concepto, obviamente tengo que enfocarlo de esa manera, ¿no? Si usamos una gama de estilo arcoíris, lo mejor es darle un significado a ese color para que todo el reporte quede con esa relación color-ciudad. Por ejemplo, ¿no? Mire, ve, acá tengo París, Nueva York, Sydney, Roma, Río de Janeiro, y cada uno con un distinto color. Pregunto, ¿será necesario pintar cada uno de cierto color? Si al final solo son ciudades, ¿no? No tiene sentido pintar cada uno de distinto color, salvo que yo quiera darle un significado distinto, ¿ok? Las tablas. A veces, y esto seguramente mucho, se van a topar mucho con esto. Yo siempre peleo con mis usuarios por esto. No, que a mí me gusta la tabla, que en la tabla puedo ver mejor, que yo acá tengo todo completo, etcétera, etcétera. A mí particularmente, si me piden recomendaciones, yo prefiero que las tablas sean concisas, ¿ok? No voy a tener que tratar de meter todo en una tabla, ¿ok? Y eso es lo que a veces piden o hay, ¿no? A veces queremos verlo todo y por ello empezamos a utilizar tablas. Nadie, entiéndalo bien, nadie es capaz de retener información mirando una tabla. Nadie. Preguntamos, hacemos la pregunta, ¿aporta algo a la historia de la tabla? Una tabla horizontal con muchas columnas no es útil porque no somos capaces de leer de forma horizontal. Así. ¿Podemos leer eso? Vamos a estar con la cabeza así. Para acá, para allá, para acá, para allá, para el momento de leer, ¿no? Importante preferiblemente trabajar con tablas de forma vertical, hacia abajo, con muy pocas columnas. Se entiende mucho mejor y es útil, ¿ok? Acá hay otro ejemplo de tablas, ¿no? Una tabla sencilla, todo de forma vertical, todo hacia abajo. Nos preguntamos, punto número 5, el gráfico de donas o de anillo y el gráfico de torta o de pie, ¿lo estaremos usando bien? Miren esto. Normalmente, la recomendación siempre que cuando se hace gráficos de este tipo, solamente tengamos dos variables. Es la recomendación. Masculino o femenino. Sí, no, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Dos variables. ¿Ok? Acá, por ejemplo, miren, ve. Una gran cantidad de países, perdón, de ciudades, y cada una con un distinto color. Seguramente muchos han armado ese tipo de gráficos. Yo también, en mis inicios. Pero no es lo correcto, ¿no? No es lo correcto. Y el labeling, importancia de las etiquetas, señores. Importancia. Las etiquetas, simplemente hay que enfocarlos a los puntos más sobresalientes. El último punto, el menor antes del último punto, o los puntos iniciales. No necesariamente hay que meter a todo, ¿ok? Iconos. Los iconos dan mayor contexto a nuestros datos. Ahora, no se trata de meter iconos por meter, se trata de tener cierto orden. Por ejemplo, ¿no? Acá tengo acá un avión, coche, barco. Le pregunto, ¿esta imagen tendrá relación con esta? No. Al igual que esta, tampoco, porque cada uno tiene un diseño distinto. Pero si, por ejemplo, lo lanzamos todo con un mismo patrón, mírenme, qué bonito, qué diferente, ¿no? 150.000 turistas por vía aérea, 132.000 por vía terrestre, y en este caso marítima, 58.000, ¿no? Qué diferente, ¿no? Paletas divergentes. Tenemos que elegir la paleta correcta. Por ejemplo, acá en este mapa de los Estados Unidos queremos plasmar
el top o la cantidad de ventas. Y la que tenga la mayor cantidad de ventas, que se pinte más. Pregunto, míreme, como nuestra visión siempre dice, ah, no, el rojo es lo peor, o es que estoy mal. Entonces, yo veo, ¿y qué voy a ver? Que este estado es el que está mal, pues, porque es el que está más rojo. Luego voy a ver que casi todos están mal, supuestamente, ¿no? Y que este de repente estará bien, podría ser. Mejor llevarlo, plasmarlo con un tipo de gráfico de mapa de esta manera. Ah, ya sé que las ventas, si no está pintado, está mal, y lo que está más pintado es que está bueno. Entonces, el que está mejor es este. Luego le seguirá o bueno, antes de esos, de repente le seguirá este, y así sucesivamente. ¿Ok? Eso para que lo tengan en cuenta. Gráficas alargadas. A veces por intentar completar, pucha, que me faltó, me sobró un espacio grande en el dashboard. Entonces amplío, ¿no? Pongo todo este, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pregunto, ¿valdrá la pena? ¿O el ser humano es capaz de leer así? Mira, por acá tengo que ver tecnología y después tengo que irme hasta el otro lado para ver cuánto es. No, el ser humano no puede ver ese tipo de gráficos. Yo me enfoco en el bloque donde está, por ejemplo, el de abajo, ¿no? Sencillo. Pa, listo. Reducimos la longitud del gráfico. Podemos ver mejor la información. Alineación es importantísimo, así como en Word también hay un proceso, bueno, hay una parte de alineación del texto, centrado, derecha, perdón, izquierda, derecha, centrado, justificado. De la misma manera en los tableros de Power BI. Miren esto, ve. Se sale por acá, no está ordenado. ¿Qué diferencia con esto, no? Ordenadito, todo está ordenadito, el mismo ancho, el mismo largo, etcétera, etcétera. Siempre es importante esta parte para justamente que se vea bien nuestros datos. Es como, por ejemplo, que queramos presentar un documento, ¿no? Que bien se ve el documento cuando, ¿no? Que bien se ve el documento, como comentaba, cuando está debidamente justificado, ¿no? Y todo el tema, ¿no? Y todo el tema. Entonces, eso es importante. No hay que saturar el reporte. No debemos saturar el reporte. Mírenme, acá ponen un montón de imágenes, un montón de colores, un montón de gráficos, un montón de texto. El título, miren, es gigantesco. Es distinto a hacerlo de esta manera, ¿no? Instagram, un breve resumen, ¿no? Usuarios, etcétera, etcétera. Acá otro gráfico y aquí otro. Simple, sencillo, datos puntuales. KPIs que generen valor. Y listo. Esa es la parte teórica por hoy. Quería enfocarme porque de aquí nace la parte de los formatos. Y hoy vamos a dar formato a nuestro cuadro de mando, a nuestro tablero. Vamos a ir implementando esa parte de los formatos, los colores, etcétera, etcétera. Voy a dejar al gusto igual de que ustedes puedan utilizar los colores que ustedes crean conveniente, que a ustedes de repente les agrade más, ¿ya? Pero siempre ciñéndonos a las reglas del storytelling que hemos planteado. Hasta aquí, señores, ¿alguna duda, alguna pregunta? Estoy subiendo en la sesión número 3 del Google Drive, ¿no? El informe SINADEF, el último que tenemos, el último que hemos hecho, que es este de aquí.
Este es el que hicimos, ¿ya? Hasta acá, preguntas, dudas, consultas. Respondo las dudas, respondo las preguntas, las consultas. Damos espacio de un minuto ahí para que me puedan dejar alguna de sus dudas en el chat, por favor. Recomendaciones también. Cualquier cosita igual avísenme, por favor. No se queden callados. Quiero verlos participando. Ronald, ¿todo bien? Perfecto. Etcétera. Diego dice, pero esos datos están sucios, ¿podemos mejorar? Sí, podemos mejorar la data, vamos a mejorarla un poquito. Vamos a tratar de hacer un proceso también de limpieza ahora. Y en base a eso vamos a empezar a trabajar con lo que hemos hablado, ¿ya? Con lo que hemos hablado hoy día de los formatos. ¿Ok? Fabricio, profe, el in el drive, está acá en el chat. Está fijado en el chat. Lo voy a volver a mandar. Ahí está justo también el coordinador lo ha mandado. Excelente. Perfecto. Perfecto, ahora sí. ¿Más dudas? Ninguna, ¿no? Todo bien, ¿no? Perfecto. Ya, perfecto. Listo, pues si no hay dudas, arrancamos. Vamos a avanzar un poquito con lo que nos ha comentado Diego, de hecho, para esta primera parte. Esta vez todavía nos queda casi una hora, un poquito menos de una hora, pero importantísimo lo que también comenta Diego, porque no podemos trabajar, o sea, si bien es cierto, la data todavía va a pasar por un proceso de limpieza. También hay que tener en cuenta que al no conocer mucho la data, porque, o mejor dicho, los datos, porque directamente nos lo brinda, vamos a llamarlo así, o nos lo da nuestro Ministerio de Salud, son datos públicos, vamos a hacer un proceso de limpieza más o menos acorde hasta donde podamos llegar. Obviamente van a haber muchas inconsistencias que no la vamos a poder tomar dentro de la sesión y dentro del curso, claro está, porque si no, todo el proceso implicaría, no sé, pues, de repente si encontramos un dato muy inconsistente, tendríamos que cambiarlo en origen, ¿no? No tanto en exportado, sino en origen. Entonces, eso es algo que no vamos a poder hacer, ¿no? Entonces, claro está. Vámonos a transformar datos, o vamos a transformar datos. Habíamos visto dentro de esta parte, primero el sexo, ¿no? Habíamos encontrado que habían datos de sexo, por ejemplo, masculino, femenino, en blanco y sin registro, ¿no? Entonces, esos que están en blanco lo vamos a dejar igual sin registro, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer en Power Query, en sexo, vamos a seleccionar la columna sexo y nos vamos a ir a la opción donde dice transformar. En la opción transformar vamos a darle reemplazar valores y le vamos a dar reemplazar valores. Vamos a dejar esto vacío, valor que buscar lo vamos a dejar así, tal cual, y le vamos a poner un reemplazar con, le vamos a poner sin registro, ¿ok? Y le damos aceptar, ¿ok? Con eso, yo ya hice un replace de todo lo que esté en blanco, va a pasar a sin registro. Vamos a aplicar este cambio, cerrar y aplicar, ¿ok? Va a demorar seguramente un poquito, teniendo en cuenta que nuestro proceso de conexión es directamente con la nube del MINSA, ¿ok? Con la nube del MINSA. Entonces vamos a ver, vamos avanzando con esto. Vamos avanzando. Ahora vamos a repetir cómo lo hicimos para que lo tengan ahí en cuenta. Mientras va cargando mientras van cargando los datos, eh, recordemos que estamos analizando datos de defunciones en Perú, ¿ok? Los datos están actualizados con corte hasta el día de ayer. Ahora en el proceso que se está actualizando lo vamos a ver, lo vamos a detectar.
¿Ok? Vamos a avanzar con eso. A ver, voy leyendo un poco de chats. ¿Qué me dicen, profe? El link solo puede entrar al PDF. Ah, ya. No te preocupes. Ahora lo vamos a ver. Por acá está. A ver, un segundo. A ver, vamos a ver si podemos. A ver, denme un segundo, ¿ya? Mientras va cargando, vamos viendo la parte del. Vamos a ver, compartir enlace. Ese es el link del Power BI, ¿ya? Perfecto. Ya cargó, ¿ok? Si nos vamos al FAQ, nos vamos a la visión tabla, a la vista de tabla y nos vamos a FAQ de funciones y filtramos sexo, miren, ve, tenemos femenino, indeterminado, masculino y sin registro. ¿Ok? Esos son los sexos que tenemos aquí. ¿Ok? Hay que tener en cuenta, ¿no? Que esos son los datos que tenemos. Ya no aparece el en blanco porque ya hice ese proceso de que todo lo que esté en blanco dice sin registro. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿ese indeterminado acá hará referencia? Entonces, vamos a hacer otro proceso más de cambio, donde todo lo que es sin registro lo vamos a meter a indeterminado, ¿ya? Para quedarnos simplemente con esos tres, ¿ok? Como les he dicho, nosotros estamos utilizando la data, pero realmente tocaría revisar, ¿no? Por detrás, ¿no? Por detrás la data, cómo va cambiando. Entonces, vamos de nuevamente, ahí repito, miren, vamos a transformar. Seleccioné la columna sexo. Nos vamos a transformar, reemplazar valores, reemplazar los valores. Aquí en el valor a buscar, que es el valor que yo quiero reemplazar, le pondré sin registro. Y lo voy a reemplazar de todo lo que diga sin registro con indeterminado. Indeterminado. ¿Ok? Le voy a dar a aceptar y listo, ya está. Antes de avanzar con eso, recuerden que tenemos una dimensión de sexo. Entonces, esta dimensión de sexo también tenemos que cambiarlo. Hacemos un doble clic en origen, masculino, femenino, y tenemos, ¿qué más? Indeterminado, ¿no? El otros no existe, ¿no? Simplemente lo borro, suprimir, ¿no? Suprimir. Os, clic derecho, eliminar. Ahí está. Clic derecho, eliminar. Tengo masculino, femenino e indeterminado. Le voy a dar a aceptar. Ahí está. ¿Qué más puedo, si yo regreso a mi tabla de datos, aquí puedo regresar, ¿ah? Puedo ir de acá, de Power Query, puedo regresar a Power BI sin cerrar y aplicar todavía, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos en estado civil, también tenemos un en blanco, miren. Voy a cambiar, o no voy a cambiar, ese en blanco lo voy a poner sin registro, ¿ya? Ese en blanco lo voy a poner sin registro. Regreso a mi Power Query, en estado civil, reemplazar valores. Ese en blanco que voy a dejar arriba en blanco, lo voy a cambiar por sin re. Y listo, ¿no? Y ya estoy haciendo proceso de limpieza. ¿Ok? Proceso de limpieza. Y bueno, la parte de la edad, eso lo vamos a ver la próxima clase con DAX. Vamos a crear una columna calculada que te genere rangos de edad. Por ahora todavía no. Lo podría crear en Power Query, pero no quiero sobrecargar mi Power Query. Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos por acá el código de ubicación de domicilio, eso por ahora no. Muerte violenta, ¿qué tengo en muerte violenta? Miren, muerte violenta tengo por ahí. Vamos a irnos al Power BI.
y vamos a buscar la columna muerte violenta, a ver qué encontramos. En muerte violenta tenemos también en blanco, miren. Hay en blanco, hay no se conoce, sin registro, suicidio. El en blanco lo voy a poner como un sin registro. Bueno, le voy a poner como un no se conoce y el sin registro le pones no se conoce. O al revés, dependiendo cómo lo quiera analizar. El en blanco mejor lo voy a poner sin registro. Y el no se conoce lo voy a transformar a sin registro. ¿Ok? Vámonos al Power Query. Muerte violenta. Reemplazar valores. ¿No? Reemplazar valores. En blanco. No, no coloco nada. Y acá pongo sin registro. ¿No? Le doy a aceptar. Ya lo reemplazó. Se genera acá el paso. ¿Qué más? ¿Cuál era el otro? No se conoce. También lo voy a poner como sin re. Reemplazar valores, reemplazar valores. No se conoce. Sin re. Y listo, ¿no? Y le doy a aceptar. Ahora sí, ya tengo. En necropsia, ¿qué tengo? No se realizó necropsia, sí se realizó sin registro. Ok, está perfecto, no hay problema. Luego vienen las causas. Aquí es donde está un poco más complejo, ¿no? Esto. Debido, causa A, tengo que hacer un proceso de bastante limpieza porque esto no está bien, ¿no? No está bien, es muy... Por ejemplo, acá hay puntos, ¿no? Todos esos puntos debería transformarlo en blanco, ¿no? Todos los guiones. Vamos a intentar, ¿ya? Debido a causa A. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Selecciono debido a causa A, reemplazar valores, reemplazar valores. Todos los puntos los voy a reemplazar con nada, vacío. Voy a aceptar. Voy a reemplazar valores. Todos los guiones, creo que también hay guiones. A ver, vamos a ver. A ver, sí, sí hay guiones. Para no complicarnos, todos los guiones también vamos a meterle un reemplazar, reemplazar valores. Todos los guiones que sean también en blanco. Y al final voy a reemplazar valores que todo lo que esté en blanco le voy a poner así en re. Le vamos a dar a aceptar y vamos a ver qué nos muestra. ¿Sí? Hasta ahí ya hice varios procesos de limpieza. Cerrar y aplicar. Está cargando. Esto va a demorar todavía un poquito más porque de nuevo hace todo el proceso. ¿Ya? Todo el proceso. Vayan dejándome sus comentarios también, por favor, en el chat. Importante participar. Cualquier duda que tengan, algo con lo que se hayan quedado un poco atascados, igual. Por ahí dice, Desiree, dice, con Power BI se pueden hacer mapas o esos mapas que estaban en las diapositivas se hicieron aparte en otro programa. Power BI tiene una opción de importar mapas. Hay algunos se pueden crear y ya están creados directamente en Power BI. Hay otros que no, que se tienen que importar. Eso también lo vamos a hacer. Yo les voy a enseñar una web donde pueden descargarse algunos mapas y luego pueden insertarlo en Power BI, ya que es un mapa de formas. ¿Ok? Ronald dice, pero los datos que vamos limpiando, eso ya depende de su criterio. Sí, nosotros como analistas de datos, porque estamos analizando datos, vamos a hacer un proceso de limpieza. Ahora, ojo, nosotros estamos haciendo un proceso de limpieza de acuerdo a la data que tenemos, pero obviamente hemos dicho que es importante también conocer el negocio. Entonces, claro está, ¿quién nos faltaría aquí? Alguien que sepa de Sinadef, que nos diga, ah, no, mira, eso está así, eso se puso un punto porque era esto. O eso pusieron un guión porque queríamos indicar esto. ¿Para qué? Para que se pueda entender mejor el dato. ¿Ok? Importante, o sea, yo he considerado estos datos para plantearlo dentro de este problema porque es donde nos vamos a enfrentar. No siempre vamos a tener a un profesional a la mano que nos explique, oye, estos datos están mal, estos datos están bien, etc. Simplemente nosotros a ciegas estamos viendo esto, estamos limpiando, haciendo proceso de limpieza de acuerdo a como nosotros consideramos que debería ser, ¿no? De hecho, importante, no debe haber datos en blanco, no debe, si hay vacíos, cosas de ese tipo, siempre se hace un proceso de limpieza.
o se filtran, ¿no? Para no considerarlo, ¿no? Tal cual. ¿Ok? Eso va a depender de cómo lo querramos también nosotros manejar, eh, ¿no? En el tablero, ¿ya? Espero con eso haber solventado tus dudas, Ronald. Bien, ya va llegando la carga al final. ¿Saben por qué demora un poco? Porque como hace un proceso de conexión directo al CSV que está en la nube, por eso demora un poco más. Hubiese sido distinto si de repente nos descargamos el CSV y hacemos la conexión directamente en local. Pero no lo quiero hacer así para esta sesión ni para este curso, porque ustedes van a poder ver el proceso de actualización de forma automática. Ya vamos a llegar también en las otras sesiones a ese punto. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta más? Creo que hasta ahí estamos bien, ¿no? Ahí está terminando de cargar justamente ¿no? Nuestro VI. Ahí está, perfecto. Gonzalo dice, es decir, profesor, que la limpieza de datos es una parte importante del proceso que depende de la naturaleza del negocio. Exacto, exacto, Gonzalo. Depende también del negocio, porque yo no podría definir, o sea, yo no podría decirte a ti, como por ejemplo, creo que alguien me preguntó, no sé si fue en esta clase, fue en otra clase, pero me preguntaron, ¿no? Profe, ¿qué quiere decir indeterminado o ignorado? Pues, obviamente yo no sabía qué responderle, porque yo no sé cómo llega el dato a este repositorio, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta eso. El negocio es importantísimo entenderlo. Si no entendemos el negocio, ¿cómo nos lanzamos? Siempre es importante, mira, ve, esta data se genera así, para detectar dónde se genera la suciedad del dato. Y de repente, en la medida de posible, hacer la corrección en origen, ¿no? Eso sería lo ideal. Supongamos, vamos a poner eso en el escenario, ¿ya? Que, que de repente tenemos ahí nuestros datos, ¿ok? Y el proceso de limpieza que vamos haciendo, como lo estamos haciendo ahora, yo dijera, oye, esos sin registro son datos que se le olvidaron registrar pues, no sé, al médico legista, vamos a llamarlo así. Entonces, ¿no sería mejor coordinar con la gente de SINADES que se implemente un protocolo que de forma obligatoria el médico legista tiene que colocar siempre la causa de la muerte cuando, por ejemplo, hay alguna revisión y en el caso de que no exista, coloca no hay no sin registro, algo así. Entonces ya ahí ya vas un poco más allá, ¿no? No vas simplemente al análisis, sino también a dar soluciones. ¿Ok? Eso es importante. Bill dice, si sale errores, ¿cómo corregir? Se registraron 132 errores. Como ejemplo le digo, profe. Sí, creo que hay una parte, vamos a analizar dónde se está generando ese error, ¿ok? Para poder descartarlo también. Entonces, ya aplicamos los cambios, ahora lo vamos a ver bien. Ya aplicamos los cambios y miren, ve. El debido a causa A, miren, ve. Ajá, esto ya está mejor, ¿no? Ya no aparecen esos guiones, ¿no? Ya, ya no aparecen esos guiones. Solamente aparece este en blanco, que o sea, deberíamos ver la forma de cómo lo podemos, este, limpiar también. Pero lo vamos a dejar así, a como estaba, ya está mucho mejor. Aún todavía por ahí hay cositas como por ejemplo este 01, que entiendo que debe decir una herida, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero ahora ya está un poco más limpio. Muerte violenta, ahí está. Aún a pesar de que ya puse sin registro, aparece todavía en blanco. Voy a seleccionar, por ejemplo, solo eso que está en blanco, ¿no? Ahí está, ahí está, ¿no? Ahí está. Ahora, tocará revisar por qué está en blanco. De repente son espacio, espacio. A veces ocurre, ¿no? Que hay dos espacios
y que eso es porque se genera en blanco. O sea, no es que esté en blanco, sino que haya un espacio como tal. ¿Ok? Vamos a nuevamente hacer proceso de transformación, ya para ir cerrando un poco también este punto. Eh, Vámonos justamente a debido causa a. ¿Ok? Vamos a filtrar el que dice filtrar. A ver, vamos a ver si podemos filtrar. Orden ascendente. Vamos a ver si me deja filtrar. Bueno, he ordenado ascendentemente. Creo que no. Voy a quitar esto. Vamos a dejarlo así, ya, para no complicarnos mucho con el tema. Lo que quiero, acá también hay un proceso para poder filtrar, reemplazar errores, ¿ok? Lo que nos está faltando acá, lo que nos está faltando acá es detectar dónde se están generando esos 232 errores, ¿ok? 232 errores. Vamos a revisarlo, vamos a actualizarlo. Aquí abajo en la parte final tengo una opción que dice generación de perfil de columnas. Está tomando una generación de perfil de columnas de las 1000 primeras filas. Si yo quiero cambiarlo, quiero que me haga del conjunto completo. Hago un clic aquí abajo y elijo el segundo. ¿Ok? Con eso, yo puedo ir a vista y puedo ir a hacer un check en perfil de columna. Ese perfil de columna me va a dar cuántos son los valores totales, cuántos tienen error, cuántos son vacíos, cuántos distintos, etcétera. También podría poner o activar el check de calidad de columna. Cuando yo active eso, me va a generar en cada una de las columnas el porcentaje de los datos que están bien, cuánto tengo nulos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, lo vamos a poder hacer así también, de esa manera. Respondo dudas. A mí me sale como un signo de interrogación dentro de un rombo y no se reemplazó. Este signo de interrogación tendríamos que reemplazarlo también en alguno de los campos. Ronald, ¿dónde encontraste ese signo de interrogación y en qué campo? Como para ir viéndolo. Diego dice, ¿cómo se cambian los datos de la tabla creada por nosotros, en este caso, el sexo? En este caso, el sexo es creado por nosotros. Para cambiar la data, hacemos un doble clic donde dice el paso aplicado origen, doble clic y aparece la tablita. Ahí ya podemos ampliar o quitar, según necesitemos. ¿Ok? Voy a darle cancelar, ¿ya? Listo. ¿Qué me dice Ronald? En muerte violenta. Ah, perfecto. Habría que ver en muerte violenta, como aparece ese valor. Ah, ya te entendí. Ahí está. Entonces, vamos a intentar reemplazarlo, ¿ya? Vamos a intentar. Lo que pasa es que como son caracteres un poco extraños, lo voy a reemplazar como un sin registro. Le vamos a dar a aceptar y ya está. Este proceso de la carga de la calidad del dato, etcétera, etcétera, está demorando un poco porque la conexión, como les digo, es a través de la nube. ¿Ok? Hay que tener en cuenta eso. Si lo tuviéramos en local, cargaría de repente el dato de una forma mucho más rápida y más ágil. ¿Ok? Pero esto va a depender, no es un problema del Power BI, quiero que también entiendan eso, porque muchos dicen, ah, no, entonces el Power BI está lento, no carga, demora, etcétera. No es eso. Depende también de la conexión de destino, en este caso. Depende, ¿no? Del proceso de conexión, dónde está alojado, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, eso también para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Ok? Listo, por ahí me dice Ronald, sí lo reemplacé con el mismo carácter y no se reemplazó, profe. Bueno, puede ser, con estos caracteres a veces es un poco complicado, ¿ok? Es un poco complicado con esos caracteres, disculpen. Con esos caracteres es un poco complicado, pero es cuestión de ir también un poco revisando, de repente filtrándolo, de repente ese carácter, ¿a qué me hace referencia, no? Ese carácter será un sin registro, ¿no? ¿Qué me querrá decir ese carácter, ¿no? De repente es un en blanco, no está reconocido en este caso por la codificación, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar hacer este ajuste.
Vamos a darle cerrar y aplicar y nuevamente va a generar todo el proceso de actualización. ¿Ok? Yo creo que hasta aquí, al menos para abarcar puntos importantes respecto a la limpieza de datos, creo que por ahora está bien. Porque si nos vamos a matar a hacer proceso de limpieza, filtrando cosas, etcétera, como que por ahí nos vamos a retrasar también con los otros temas que es importante. Pero lo que quiero que quede claro es que, por ejemplo, ahí hago un proceso de limpieza en Power Query. Reemplazo valores, elimino columnas en caso no sean necesarias, etcétera, etcétera. De todos modos, Ronald, me apunto, voy a revisar ese tema de ese carácter para que verdaderamente podamos reemplazarlo como tiene que ser, ¿ya? O como tiene que quedar, ¿ya? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Por aquí. Listo. ¿Alguna otra duda por ahí mientras va terminando de cargar? Creo que no, ¿no? Perfecto. Listo, ya falta poco. Y ya con eso vamos avanzando con el tema de formatos. ¿Ya? Vamos avanzando con el tema de formatos. Vamos a tratar de darle color, darle título, ¿ok? La próxima semana, el próximo martes, vamos a ver funciones DAX. Ahí también vamos a intentar, no vamos a intentar, vamos a generar un texto dinámico, ¿ya? Para que también sea interesante, para que ustedes aprendan, ¿ya? Listo, muerte violenta, vamos a ver. Listo. Eh, Mira, no aparece acá, ¿ah? No aparece ese signo. En muerte violenta creo que era, ¿no, Ronald? Creo que sí, ¿no? Creo que era muerte violenta, ¿no, Ronald? Pero cuando ya lo leemos, creo que ya no aparece. Entonces, de repente en Power Query lo está interpretando de otra manera. No sé si ese era el campo, pero lo vemos así, ¿no? Ahí está, al menos hubo un proceso ya. Ya tenemos la data un poco más limpia, ¿ah? Estado civil, por ahí todavía quedan estos rezagos que tocaría revisar qué son, de repente son espacios y no son en blanco, hay que verlos, ¿ok? Pero ya tenemos por acá algo bastante, por ejemplo, acá tenemos femenino, masculino e indeterminado, ya, perfecto, ¿no? Perfecto. Ahí está, ¿no? Ahí está. Ahora ya toma, ¿no? Otro, otra forma mi tablero, ¿ok? Perfecto. Hacemos un clic en la parte en blanco, no en ningún gráfico, ojo, no en ningún gráfico, sino en una parte fuera de los gráficos, y nos vamos a ir a esta opción, que es formato de página. Señores, en el formato de página nosotros podemos cambiar el nombre de la página, podemos configurar el lienzo, en este caso 16 por 9, ¿no? Con tanto píxeles, que la alineación esté en superior o medio, dependiendo, lo vamos a poner medio. Por ahí también puedo personalizar, ¿ok? De repente puedo, no quiero que sea 720 píxeles, quiero que sea 1920 por 1080, ¿no? Etcétera. Lo vamos a dejar en 16 novenos para que, 16 9 para que no haya ningún inconveniente. Puedo aplicar un fondo o un color, etcétera. Puedo poner un papel tapiz, un panel de filtros de qué color va a ser, la tarjeta de filtro también de qué color va a ser. Aquí puedo generar formatos directamente sobre la página. ¿Ok? Perfecto. Bien, entonces vamos a arrancar ahora. Todo dashboard, vamos a poner un poquito más pequeño nuestros gráficos. ¿Ok? Todo dashboard, señores, importante. Siempre primero, ¿qué tiene que tener un tablero? A ver, ¿quién se anima a responder? ¿Qué tiene que tener un tablero en principio? ¿Mm? Un título, pues señores, un título, ¿no? Para insertar un título nos vamos a la opción insertar cuadro de texto. Ahí está, ¿no? Se genera un cuadro de texto, ¿no? Igual como en Word, ¿no? Y vamos a poner análisis de funciones en Perú.
Puedo ponerlo centrado, puedo seleccionar y ponerlo en negrita, puedo ampliar el tamaño de la fuente. Vamos a dejarlo en 24, ¿ya? Para que no sea tan... Y mírenme, como está centrado, por más que yo lo coloque de esta manera, ¿no? Igual se forma de forma centrada, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Puedo insertar, por ejemplo, una forma. Insertar forma, puedo insertar un rectángulo, miren. Lo puedo poner acá, sin ningún problema. Ahí está. De repente este color no me gusta. Quiero cambiarle el estilo, ¿no? Vamos a cambiarle, nos vamos a estilo y lo vamos a poner, por ejemplo, de color, de este color, sin borde. Desactivo el borde. Ahí está. De repente, no quiero eso, quiero ponerle un tema. Me voy a ver y aquí tengo varios temas. De repente quiero ponerle un color específico. Voy a colocar este color, este tema que dice divergente. O puede ser este. Vamos a ponerle este divergente. Ahí está. Miren, miren, interesante cómo cambió. Cambió hasta el tipo de letra. ¿Por qué? Porque son temas. De repente quiero ponerle temperatura. Ahí está. Y de repente quiero ponerle este de clase. Ahí está. ¿No? Se ve un poquito mejor, ¿no? Un poquito mejor. De repente puedo ponerle este. Ahí está. O puedo ponerle este. Este también se ve bien, ¿no? Más o menos de acuerdo a lo que yo pueda estar acoplado, ¿no? Lo que yo pueda acoplar dentro de mi tablero. De repente puedo dejar con uno. Si yo quiero puedo dejarlo así también, ¿no? O si se me ve muy impactante, de repente lo puedo dejar así. Entonces ya dependiendo del tema que yo elija. Vamos a dejarlo con este. Dejarlo con... Vamos a dejarlo con este nada más. O no, perdón. Vamos a dejarlo con... Había por acá un tema que me pareció interesante. Vamos a dejarlo con este, ¿ya? Con este segundo que dice clase. ¿Ya? Este que dice clase. ¿Ya? Vamos a igual, de todos modos, a cambiarle de color. Esta línea la vamos a poner con otro color. Lo vamos a poner este colorcito de aquí. El análisis de funciones en Perú lo voy a poner con CJE Volt, que es el tipo de letra. Ahí está. ¿Qué me falta? ¿Qué necesito? Ahora, yo me estoy preocupando, ¿no? Eh, yo me estoy preocupando, ¿ok? Cuando, cuando yo también tengo información, vamos a ver por acá, miren, denme un segundo, por acá lo tengo, vamos a ver si esto me sirve, creo que no, esperen un momento, ya. De repente yo quiero, ya, yo quiero lo siguiente. Voy a compartirles, copiar, ya. Voy a compartirles un enlace y quiero que se lo descarguen. Lo que se van a descargar es justamente el logo del MINSA. Aquí está, el logo del MINSA. Entonces, una vez que lo descarguen, se van a la opción insertar imagen y van a ir donde se ha descargado y van a elegir el logo del Ministerio de Salud. Ahí está. Y lo vamos a poner por acá. Ahí está. Entonces yo ya tengo mi logo del Ministerio de Salud. Vamos a cambiar este rojito y vamos a ponerle, eh, vamos a ponerle un color un poquito más vivo. Creo que ese está bien. Ya, ahí está. Miren, puedo dejarlo con este color. Si yo creo, de repente lo selecciono y le pongo con el mismo color rojo, que también me parece interesante. ¿Ok? Puedo disminuir, ampliar. Tengo un título. Es importante que tenga título, mi tablero. ¿Ok? Es importante. Y ahora sí voy a ir enfocándolo, perdón, eh, a lo que necesito. Esto.
las gráficas. Entonces, mírenme, la gama cromática del Minsa, rojo, gris, ¿no? Etcétera. ¿Ok? Listo. Selecciono mi gráfica de líneas, ¿no? Tenía mis niveles de jerarquía, mes, día, etcétera. Lo dejamos por mes. En el título, bueno, no, antes de ir al título, estamos acá en formato visual, nos vamos a objeto visual, tenemos eje Y. Al eje Y vamos a quitarle los valores. No nos interesan los valores por ahora. ¿Qué más tenemos? Líneas de cuadrícula, no me interesan las líneas de cuadrícula. Líneas, sí, porque aquí puedo cambiar el color. Le voy a cambiar el color y le voy a poner este color más oscurito. ¿Ya? Puede ser lineal, puede ser suave, mírenme. Y con suave se me ve muy bien también, o con paso. Vamos a dejarlo del tipo de interpolación suave. El ancho, vamos a dejarlo a 3 o podemos dejarlo a 2. Yo creo que en 2 está bien, ¿ya? Y el estilo de línea puede ser sólido, puede ser guiones, puede ser puntos, puede ser personalizado. Vamos a dejarlo en sólido. ¿Ya? Sólido. Tengo la opción de sombrar área, que también lo puedo aplicar. Podría aplicar sin ningún problema. Ahí está. Sombrar área. Te sale el nivel de transparencia. De repente muy transparente. No es muy transparente, de repente le puedo poner 40 o 70. Yo creo que lo puedo dejar en 80, 70, 80. Vamos a ver. En 80 creo que está bien, ¿no? Ahí está. Estoy siguiendo storytelling, ¿ah? Contar historias. Todavía me faltan KPIs. Eso los voy a dejar un pequeño bloque de KPIs. Que todavía no los voy a incluir. Que van a ir arriba, en la parte superior. Título. General, título. Al título voy a poner color de texto blanco. El fondo, gris oscuro. Ahí está. Alineación, centro. Activo ajuste de texto. Y el texto lo voy a poner evolución temporal de funciones. Y lo voy a poner en negrita. Ahí está. Ya lo tengo. Estoy dando otro enfoque. ¿Qué más necesito? ¿Qué más podría hacer? Podría activar la etiqueta de datos. A bloques puntuales. No necesito que me ponga etiquetas a todos. Y con resumen. Yo no me voy a aprender que son 36.803. ¿Ok? Más sencillo es 37.000, 18.000, 15.000, 12.000, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso para que también lo tengan en cuenta ustedes. ¿Dónde cambio esto? En densidad de la etiqueta. Si pongo mayor porcentaje, me van a aparecer más etiquetas. Si pongo menos, me aparecen menos. Vamos a dejarlo en 50. Puedo poner automático, puedo poner que todos sean encima, que todos sean abajo. Vamos a dejarlo en automático. Puedo poner también optimización del ancho para que tenga la visibilidad o no. Son opciones que vamos a poder ir colocando. ¿Qué más tengo por acá? Por acá tengo el recuento de sexo. Vamos a ponerlo un poquito más arriba, ¿no? De repente podría poner otro tipo de gráfica acá, ¿no? Porque, por ejemplo, puedo poner así y de repente otro tipo de gráfica para abarcar, ¿no? Para abarcar lo que necesitamos. ¿Ok? De repente, miren, me voy a poner acá al costado. Eso lo puedo reducir si lo deseo. Y aquí en recuento por sexo vamos a ponerle el título. En general, título. De funciones por sexo. Centrado, por acá. Perdón, color de texto de este color. Ahí está, negrita, de funciones por sexo. El color, por ejemplo,
lo cambiamos en segmentos. Lo que es segmento masculino, vamos a ponerle, por ejemplo, este gris. Femenino, vamos a ponerle este de aquí. Indeterminado, vamos a ponerle este de acá. ¿Qué me falta? En la etiqueta de datos, categoría, de repente necesito porcentaje del valor, ¿no? Ahí está. Y voy a poner leyenda. Activo la leyenda. Desmarco el título y mi leyenda que vaya en la parte inferior en el centro. Ahí está. Masculino, 55%. Femenino, 44%, ¿no? Puntuales, no necesito. Imagínense que yo quiera meter el departamento en el diagrama de anillo. Hemos dicho que a nivel de storytelling eso no es correcto, ¿no? Eso no es correcto. ¿Ok? Eso no es correcto. Perfecto. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Quiero cambiar este color de la línea. Creo que está muy oscuro. Voy a poner este rojo. Ahí está. Ahora sí. Aquí, texto ya no voy a poner. Voy a poner mejor. Vamos a poner estado civil, ¿ya? Ahí está. Y en etiqueta de datos vamos a poner categoría y porcentaje. Es distinto. Y en segmentos vamos a cambiar. Podemos cambiar los colores. Este en blanco lo podemos dejar como gris. Este separado, de repente por acá en este en este color verde. Este sin registro en morado. Este conviviente en este azul. Divorciado. De repente en rojo. Ignorado. De repente vamos a ponerle este color. Viudo, ¿no? Ya dependiendo de la gama cromática, como más o menos querremos plantearlo, ¿no? Por ejemplo, casado lo podemos poner en este color, ¿no? Y soltero, que es la mayoría, podemos poner en este color gris, o bueno, en otro, ¿no? De repente en verde, pues, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? O puede ser, por ejemplo, lo que son más amplios, lo podemos poner de este color, el divorciado de repente en verde, y el separado en este azul. Ya dependiendo, ¿no? Dependiendo cómo me quiera yo tratar de mover, ¿no? Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Ahí está. ¿Y qué me falta? Me falta el título. Título de funciones por estado civil. Listo. Centrado, color del texto color blanco, color de fondo de este color, negrita, ajustar. Ahí está. Mírenme, ¿no? Voy a ponerlo un poquito más pequeño. Ahí está, ahí está. Perfecto. Entonces ya voy yo, ya estoy intentando formar, ¿no? Mi tablero con los colores, etcétera, etcétera, ¿no? De repente voy a poner esto de aquí y esto de aquí por acá. ¿Ok? Nos va a faltar, ¿ah? Todavía nos va a faltar más formatos, insertar más cosas, ¿ok? Pero no hay problema, ¿ya? No hay problema. Eso igual lo vamos a tener, vamos a culminar este tablero, sí o sí. ¿Ok? Vamos a poner el segmento este de ignorado, vamos a cambiarle de color para que no se solape del otro. Ahora sí. Ahora sí, tenemos recuento muerte violencia. Vamos a activar las cintas, no, las barras tampoco. En general, título ponemos de funciones por eh, tipo, entre paréntesis, solo muerte violenta. ¿Ok? Por ejemplo. Color de texto blanco, color de fondo este color, ajuste de texto, negrita. Ahí está. Y de repente quiero ponerlo todas las barras de este color. Ahí está.
Entonces, mírenme, filtro homicidio, se filtra. Filtro accidente de tránsito, se filtra. Hay otra opción, ¿ah? Que quiero indicarles también. Vamos a terminar esto y les explico también la otra opción para que no solamente se vea ese tipo de filtrado. Listo, aquí también, barras. Vamos a cambiar de color, vamos a ponerle este colorcito. Y en título vamos a ponerle defunciones por causa. O causa de defunciones. Causas de defunciones. Color de texto, blanco, color de fondo, este color, negrita, centrado. Ahí está. ¿Qué me falta? Activar el etiquete de datos. Ya está. Ahora miren, ve. Hay una opción que me especifica aquí, editar interacciones. Cuando yo selecciono algo, ¿no? Aquí tengo si se va a aplicar un filtro o no se va a aplicar un filtro. ¿Ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le doy un check aquí en ninguno? Y he seleccionado esta tabla y aquí le he dado ninguno. Si yo quito esas interacciones, miren, cuando yo filtre, se va a filtrar todo excepto el que le puse ese no. Entonces, eso puedo hacer también dependiendo de lo que yo necesite mostrar. Le voy a dar editar interacciones y si de nuevo le pongo en filtro, ahí ya recién se filtra. Bien. Entonces, es una de las opciones también que hay que tener en cuenta y a mí me parece bastante interesante. Interesante. Aquí tenemos cálculos visuales, eso todavía no vamos a enfocarlo. Por acá tenemos datos y detalles, obtener detalles. Todavía eso no lo vamos a ver. Voy a desmarcar el editar interacciones. Entonces, cada vez que yo haga un enfoque, mírenme, ahí está. Lo está filtrando, ¿no? Lo está filtrando. Ya no solamente está mostrando, sino lo está filtrando. Acá lo está haciendo de forma distinta. Mírenme. Está como resaltado. Yo le voy a dar un check a filtrado. Resaltado, filtrado. El resaltado no se logra a veces tener una percepción correcta. Yo le tengo que poner filtro para que lo filtre todo el gráfico. Selecciono el gráfico, me voy a editar en formato, me voy a editar interacciones y le voy a poner filtro. Activo el filtro. Aquí también le voy a activar el filtro. Y aquí también le voy a activar el filtro. Ahí está. Ojo, he seleccionado tipo, o sea, el gráfico de muerte violenta. Otra vez marco editar interacciones. Miren, ve, ahora sí, cuando yo seleccione homicidio, miren, ya se filtra todos mis gráficos de acuerdo a homicidio. La mayor cantidad de homicidios son por shock hipovolémico, luego por laceración encefálica, etcétera, etcétera. Mira, hay varios, mira, mira, acá hay otras cositas para hacer limpieza. Shock hipovolémico con tilde, shock hipovolémico sin tilde. ¿Ok? Edema cerebral, etcétera, etcétera. Filtro accidente de tránsito, ahí está. Y se filtran la mayor cantidad de accidentes de tránsito para solteros, ¿no? ¿Qué será? Seguro de repente porque salen más. No puede ser, no puedo concluir algo más. Homicidios solteros. Pasa que hay más solteros que casados en cuanto a fallecidos. Otro accidente, solteros, suicidios, por ejemplo, miren. Miren, esto no hemos analizado todavía, suicidios, miren. Top, edema cerebral, seguramente por suicidio por un tema de caída, ¿no? Etcétera. También hay asfixia mecánica, ¿no? Aquellos que se suicidan por ahorcamiento, ¿no? Después vienen, ¿no? Asfixia por ahorcamiento, ¿no? Pero mira, se parecen, ¿no? Asfixia mecánica por ahorcamiento, o sea, son cositas que, por ejemplo, tú dices, aún puedo generar mayor limpieza del dato, ¿no? Y tengo que hacer otro proceso más, porque ven como que se repiten, ¿no? Después acá dice asfixia, ¿no? Entonces hay cosas que por ahí todavía se pueden hacer. Accidentes de trabajo también, ¿no? Electrocución, por ejemplo.
yo filtro, ¿no? Entonces, son cosas que vamos a poder justamente ir trabajando. Aún nos falta, señores, aún nos falta. Este simplemente, a como estaba nuestro tablero, ahora va agarrando otro tono, ¿no? Por ahí vamos a cambiar algunas gráficas, todavía no está del todo bien, hay cositas que faltan, queremos meter un mapa del Perú para ver por región, por departamento, cosas así. Vamos a incluirlos también. Pero eso es un poquito acerca de la parte de formatos, ¿no? Toda la parte de formatos está aquí, ¿no? Y ustedes pueden justamente jugar con ello, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Nada complejo, nada del otro mundo. Voy contestando chats, ya vamos cerrando las clases. Desiree dice, he visto cómo software como Revit se pueden vincular con Power BI para control de obras civiles. Sí, sí, no conozco mucho de la parte de ingeniería civil, pero Revit entiendo yo que es como un modelamiento en 3D, creo, si no me equivoco, parecido, para temas de obras. Y tú te puedes descargar como que un formato y lo puedes integrar a tu mapa de formas en Power BI. ¿Ok? Voy a investigar un poquito más, deciré de eso para de repente ver si podemos hacer algo en la última sesión, si aparecemos eso. Pero te soy sincero, no le he vinculado. No le he vinculado. Lo que sí vamos a hacer también en la parte del mapa del Perú, ¿ya? Para también tenerlo en cuenta y verlo ahí. Dice, Diego dice, ¿cómo cambio el tamaño de la hoja? Selecciono una parte de la hoja, fuera de la hoja, perdón, voy a quitar esto, fuera de la hoja, no seleccionando uno de los gráficos, sino fuera de la hoja, o sea, fuera de los gráficos, pero dentro de la hoja, eso quiero decir. Y en dar formato a página, ahí dice configuración de lienzo. Ahí cambio el tamaño. Puedo ponerle un personalizado. Puedo ponerle, por ejemplo, 1920 o 1080 por 1920. Miren. Y ahí se agranda la hoja. Tengo para meter más gráficos. ¿Ok? Pero vamos a dejarlo en 16:9. Ahí está. 16:9. Listo. Más dudas, preguntas, consultas. Excelente. ¿Todo bien entonces? Por favor, importante también practicar, ya, chicos, importante practicar porque ustedes repasen, practiquen, jueguen con la herramienta, de ahí salen las dudas, ¿no? Power BI es un mundo bastante amplio, pero ustedes empezando con este curso ya se introducen a la herramienta, ¿ok? Ya es una parte importante introducirnos en la herramienta, ¿ok? Entonces lo vamos a hacer de esa manera. Perfecto. Nos encontramos el día martes, igual 6 de la tarde para nuestra cuarta sesión, ¿ok? Y ya viendo la parte de funciones DAX, ¿no? Y también vamos a ir viendo una parte de lo que es este Power BI Service, ¿ok? Importantísimo. Y en la última clase, ¿ok? También vamos a ver cómo se comparten, ¿no? Cómo compartimos la parte de los informes y Power BI Service. Listo. Gracias a ti, Gonzalo. Gracias a ti, Ronald, también. Muchas gracias a todos. Que tengan un muy buen fin de semana. Aprovechen el sábado, aprovechen el domingo en descansar, pasarlo en familia.